A finales del siglo II, Hispania alcanza su más alto desarrollo económico bajo el mando de Roma. Gracias al apoyo estatal, las empresas olivareras y las mineras producen grandes beneficios. Una gran cantidad de dinero, producto de los impuestos y de metales, sale de la península ibérica para enriquecer al Imperio Romano. Los ciudadanos hispano-romanos nutren las filas del ejército y colaboran en la defensa de las fronteras imperiales. La cultura latina ha impregnado en los habitantes de Hispania. Las clases más acomodadas, que tienen a su alcance el preciado bien de la escritura, enseñan a sus hijos a hablar y escribir en latín. Las urbes hispanas se dotan de la arquitectura necesaria para proclamar el prestigio de una civilización. Entre la ostentación de los poderosos, los más humildes se afanan en la difícil tarea cotidiana de la subsistencia. En los contornos de los grandes edificios públicos malvive una buena parte de la población alojada en viviendas de varios pisos que esconden miserables compartimentos de alquiler. El poeta latino Juvenal satiriza la terrible situación de numerosas familias. Es después de que el gestor del edificio haya tapado el hueco de una antigua grieta e invita a la gente a dormir ya seguros cuando amenaza el desastre. El fuego puede ya estar en el tercer piso y tú todavía no te has enterado. En la planta baja cunde el pánico mientras se asa el inquilino del último piso, solo protegido de la lluvia por algunas tejas. La influencia social adquirida por la aristocracia hispano-romana permite que accedan al poder de Roma emperadores de origen hispano. Con Trajano, la expansión romana llega a su máximo apogeo. Adriano, su sucesor, inaugura un largo periodo de paz que sería recordado como la época más feliz del imperio. Pero una amenaza se cierne cada vez con mayor fuerza sobre Roma, desafiando su hegemonía. Los bárbaros. Este es el nombre dado por griegos y romanos a los extranjeros desconocedores de la civilización clásica. El término acaba transformándose para denominar de esa manera a los belicosos pueblos que se encuentran tras los límites del Imperio Romano. A finales del siglo II, el emperador Marco Aurelio muere de peste en el Bajo Danubio defendiendo las fronteras de Roma. Su desaparición provoca una fuerte crisis de sucesión que tiene graves consecuencias en Hispania. A Marco Aurelio le sucede su hijo Cómodo. Megalómano, llega a creerse la reencarnación de Hércules y a combatir como gladiador. Tras ser asesinado por sus propios consejeros, se desata la lucha por el poder. Las conspiraciones y las muertes de efímeros emperadores son el preámbulo de la aclamación por el ejército del cónsul Septimio Severo como emperador. Albino, gobernador de Britania, no lo acepta y es apoyado, entre otros, por la aristocracia hispano-romana de la Bética. Estalla una nueva guerra civil en el imperio. Desde Augusto, los emperadores difuntos reciben honores divinos, pero los seguidores de una nueva religión, la cristiana, no hacen sacrificios por el bienestar del imperio y de los emperadores, lo que es considerado como un acto de insumisión. Para los cristianos solo existe un Dios, único y verdadero, y por él
están dispuestos al sacrificio que les abrirá las puertas de una nueva vida ultraterrenal. Desde los puertos mediterráneos del Oriente Medio, las nuevas ideas cristianas viajan por todos los caminos y logran, gracias a la tenacidad de hombres como Saulo, San Pablo, llegar a todos los confines del Imperio Romano. Nadie en su sano juicio hubiera apostado por el fulgurante éxito de esta religión surgida en el pueblo judío, el más odioso para los romanos, iniciada además por un ajusticiado, Jesucristo. La convicción de sus seguidores y una fe mesiánica en el carácter divino de su fundador propagó sus enseñanzas y su visión del mundo. A lo largo de diversas épocas, de manera intermitente, algunos emperadores ordenan una sangrienta represión contra los cristianos, quienes tienen que organizarse en la clandestinidad, pues su culto está prohibido. Se agrupan en comunidades de reducido tamaño, fuertemente jerarquizadas y aferradas sólidamente a los textos canónicos para evitar desviaciones que puedan debilitarlos. Diocleciano desencadena una terrible persecución. Algunos cristianos no dudan en entregar su vida antes que renunciar a sus convicciones. Los mártires cimentan nuevas adhesiones de gentes que admiran su sacrificio. A comienzos del siglo IV, Diocleciano abdica. Retirado en su ciudad natal, Salona, la actual Split en Croacia, ve cómo sus esperanzas de estabilidad política culminan en el fracaso. Los césares, que han pasado a augustos, y los sucesores de estos, se envuelven en una terrible guerra para copar el poder de modo unipersonal. Constantino, el hijo del antiguo César Constancio y de Helena, convertida al cristianismo, va a librar en el puente Milvio la decisiva batalla contra Magencio por el control del imperio. Su situación militar es desesperada, pero entonces, cuenta la leyenda, vio en el cielo una señal mientras le era transmitido el misterioso mensaje: bajo este signo vencerás. Más allá de la leyenda, lo que se sabe es que, influenciado por la victoria y por los consejos de su madre Helena, consagra con el Edicto de Milán en el año 313 la libertad de los cristianos para celebrar su culto. En Hispania, los grandes propietarios, cada vez más presionados fiscalmente, abandonan las ciudades y se instalan de manera permanente en sus residencias rurales, las vilae. Allí, ejércitos privados garantizan la seguridad de personas y bienes. Los terratenientes transforman las estancias, adecuándolas para no echar en falta el lujo del que habían disfrutado en sus mansiones urbanas. Este nuevo tipo de vida y la explotación de los grandes campos consolida el latifundismo, un sistema que caracterizará a muchas zonas de la geografía española hasta épocas bien recientes y que aún hoy, en el siglo XXI, perdura en algunas regiones. Los trabajos agrícolas necesitan abundante mano de obra. En los campos y ciudades la falta de trabajo empuja a mucha gente a solicitar manutención en las vilae. Los propietarios imponen vínculos de por vida a las familias. Los colonos son adscritos al suelo y sometidos a sus señores por medio de arrendamientos y aparcerías. Progenitores e hijos funden su destino con el de unas tierras que jamás serán suyas.
La difícil economía en las urbes empuja a los artesanos a formar talleres ambulantes que se desplazan de unas vilae a otras. Su arte traspasa las fronteras del tiempo y perdura en la historia como testimonio de su creatividad, mientras representa las costumbres de la vida real o imaginada de los propietarios. Al margen de la exhibición del lujo refinado en las estancias señoriales, el arte sirve para expresar también la paulatina transformación de los sentimientos religiosos. Los ritos mortuorios varían. La incineración, práctica mayoritaria hasta entonces, va siendo sustituida por la inhumación. Monumentos funerarios y sarcófagos subliman su decoración para otorgar a los muertos la dignidad necesaria en la resurrección. Los motivos cristianos van introduciéndose poco a poco en el arte funerario hasta confundirse con los signos paganos. Escultores, pintores, artesanos se afanan para que la expresión estética conforme la ideología en el nuevo arte paleocristiano. Las autoridades eclesiásticas hispanas animan el arte y vigilan su contenido. Una colección de actas conciliares atribuidas a un posible concilio celebrado en Ilberris, la actual Granada, constituye una importante fuente de conocimiento de las características de los primeros cristianos de Hispania. A comienzos del siglo IV, las comunidades cristianas acogen a todas las categorías sociales, desde oligarcas hasta esclavos y prostitutas. Prohíben a los fieles cualquier actividad que pudiese ser contraria a lo que se considera comportamiento cristiano, como la participación en las carreras de cuadrigas, el teatro y, por supuesto, el culto al emperador. Marcan además la radical separación de las comunidades cristianas con las judías e impiden los matrimonios mixtos con no cristianos. La crisis de la vida en las ciudades afecta decisivamente a las arcas del imperio, ya que sin el orden establecido en ellas, el Estado no puede controlar los impuestos mediante los que se financia. Cada vez es necesario más dinero para mantener un ejército muy numeroso enredado en guerras internas y en la defensa de las fronteras ante la presión de los pueblos bárbaros. Venir a robar nuestras tierras. Las autoridades romanas, para evitar la despoblación de las urbes, obligan con nuevas leyes a que los habitantes de las ciudades ejerzan la profesión de sus padres. Los antiguos dignatarios de las ciudades, los decuriones, han de responder de la recaudación de impuestos. Marcos Vicente. La férrea organización que habían mantenido las comunidades cristianas durante los periodos de persecución sirve ahora al poder imperial. Las autoridades religiosas, los propios obispos, son encargados por la administración romana de la recaudación de los tributos para el fisco. Al observar la creciente influencia del cristianismo, los antiguos aristócratas hispanoromanos abrazan la nueva fe y se hacen con cargos eclesiásticos. La colaboración de la naciente Iglesia con el poder imperial proporciona nuevas formas de cohesión a la sociedad urbana, la reestructura infundiéndole un nuevo espíritu. Los sectores más integristas y ascéticos de la jerarquía eclesiástica
consiguen que se prohíban los juegos escénicos, los juegos gladiatorios y el recreo en las termas. Los viejos edificios emblemáticos de las ciudades hispano-romanas quedan en ruinas y sus piedras sirven para construir murallas o iglesias. En el siglo IV, el Imperio Romano aparenta resurgir con la llegada al poder del emperador Teodosio, nacido en la ciudad hispana de Coca. El orador galo Pataco saluda la llegada a Roma del nuevo soberano. Hispania nos ha dado el dios que podemos ver. La aureola de emperador aún conserva un cierto carácter de divinidad terrenal visible, contrapuesta a la divinidad celestial que no se puede ver. Pero Teodosio es pragmático. Cuando sube al trono, sabe de la influencia que la religión cristiana tiene entre los súbditos del imperio. Obispos y monjes son los nuevos dirigentes de una sociedad que cree que su destino depende exclusivamente del favor del Dios cristiano. En el año 380, Teodosio reconoce al cristianismo como única religión oficial del imperio y prohíbe y persigue cualquier otro tipo de culto. Los paganos son proscritos. El cuidado de las relaciones que Teodosio mantiene con los poderosos obispos sintetiza el vuelco que ha dado el imperio. Teodosio, bajo la inspiración del obispo de Milán, Ambrosio, proclama una ley que castiga a pena de muerte a los que practiquen vicios contra natura. Un auriga homosexual, muy apreciado popularmente, es condenado. El pueblo inicia una revuelta para defenderlo y protestar además contra los soldados bárbaros al servicio del emperador. La represión ordenada por Teodosio es brutal. Ambrosio se niega a dar la comunión al emperador mientras éste no haga penitencia pública. Al fin, consigue que Teodosio, con saco de penitente, se arrodille ante él. Por primera vez, el poder político se humilla ante el religioso y reconoce su preponderancia. Los obispos ven reconocida su autoridad para juzgar a los soberanos por hechos de gobierno. Teodosio, que pasará a la historia con el apelativo de El Grande, como reconocimiento a su labor en favor del cristianismo, ordena repartir a su muerte en el año 395 el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio. Tras varios siglos de unidad, el imperio romano se fractura políticamente. Mientras que el imperio oriental con sede en Constantinopla perdurará aún casi 1000 años más, el occidental, que había trasladado su capital de Roma a Rávena, ciudad más pequeña y por tanto más defendible, queda a merced de las incursiones bárbaras que acabarán destruyendo